amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien y listos para iniciar una nueva clase. El día de hoy es una clase teórica, podemos decir, donde vamos a aprender un poco sobre la época barroca, sobre la época musical, ¿verdad? En específico, obviamente, de esta época tan bonita que es la barroca. En sí, esta época es de 1600 a 1700 y hay grandes músicos que le dieron las características poco a poco a través de los años. Así que es una de mis épocas favoritas. En la clase pasada les grabé un tutorial y una guía completa de Preludio en Do mayor de Juan Sebastián Bach, que es uno de los principales compositores de esta época, y no podíamos aprender esa pieza sin estudiar un poco sobre la época barroca y sobre Johann Sebastian Bach. En sí no voy a hablar específicamente del compositor porque eso va a ser otro video, pero sí vamos a hablar de en qué consistía la música de esta época tan maravillosa. Como les digo, es una de mis épocas musicales favoritas y espero que también a ustedes les guste o que alguno que otro dato sea de interés o de asombro para ustedes. Así que vamos a aprender un poco más sobre la época musical barroca. La época musical barroca, una época de inclusión de muchos términos y estilos nuevos, donde su música está estrechamente relacionada y hasta cierto punto dedicado a Dios y a la Iglesia, donde al escucharla nos da un sentimiento acogedor, gótico e intelectual, y nos traslada a los amplios monasterios y nos permite conservar nuestra ilusión e inclusive nuestra fe. El periodo musical barroco inicia en 1600 y termina aproximadamente en 1750. Este periodo inició con la obra de Dafne de Jacopo Peri, un italiano en Florencia, junto a su segunda obra Eurides, hecha en 1600, dando el nacimiento a la ópera más antigua conservada, caracterizada por ser una combinación entre música y narración, dando el inicio a un nuevo género. Cuando hablamos de la música barroca, es inevitable no pensar en religión, monjes, monasterios, realeza y los hermosos salmos bíblicos, ya que la mayoría de sus compositores escribieron todas las obras barrocas dirigidas para las iglesias. Uno de estos compositores fue Claudio Monteverdi, italiano también, que incorporó la polifonía y la monodía, anclando el puente de traslado entre la música de estilo renacentista a la barroca. En general, son piezas sacras para voces e instrumentos más comunes de la época, como el órgano y el clavicémbalo, donde era el primer oficio vespertino de la Iglesia Católica. Un ejemplo de las primeras obras sacras es la Víspera, en 1610, en honor a la Virgen, dando la frase popular, por si no lo sabías, a ver si la has escuchado: Santa María ruega por nosotros. Por si no sabías, de ahí, de Italia, de la época barroca, viene esta frase. La melodía eran sostenidas por un bajo continuo o línea de bajo instrumental ejecutado por un órgano y clavicémbalo, como ya les mencioné. Y así, como dijo Claudio Monteverdi, el fin de toda buena música es afectar el alma. Esta frase va muy relacionada, yo les comunicaba la semana pasada que una cosa es tocar el instrumento, tocar una pieza, y otra cosa es la interpretación de la pieza.
Si se ponen a pensar para tocar preludios, sonatas, fusas, barrocas, hay que trasladarse mental y emocionalmente a la época para tratar de transmitir lo máximo posible a la audiencia qué era lo que nos quería interpretar y decir el compositor de la época, como lo es el Monteverdi, que nos deleita con A través de vísperas dedicado a la Virgen María. El estilo barroco en general nació en Italia, ya que sus primeros compositores son de Florencia o Venecia. En el siglo XVII, en Venecia, surgió un nuevo estilo llamado concertato, característico de la época barroca, y poco a poco se fue esparciendo por Alemania e Inglaterra y a través de los compositores famosos. De esos compositores, los más destacados son Lully en 1670 con su obra El burgués gentilhombre. También en 1689, Henry Purcell, la ópera Dido y Eneas. En 1690, con Dietrich, que dio a conocer el preludio para órgano. Y llegamos a uno de mis compositores favoritos de la época en sí. Yo creo que son 3 favoritos de la época, o tal vez 4, pero este podemos ponerlo en tercer lugar. Es Corelli. Arcangelo Corelli nació en Italia en 1653 y es uno de mis compositores favoritos de la época barroca. Y una de sus obras más famosas es el Concerti Grossi Opus 6. A principios de este siglo se estableció la distinción entre música eclesiástica y música de cámara. La música de cámara es un pequeño grupo de solistas y un conjunto de cuerdas con un bajo continuo que lo estableció Corelli. En sí, no les he contado, o tal vez sí, cuando yo fui la pianista acompañante de una orquesta aquí en mi país. Aparte de la orquesta, también tocaba en la camerata, que es este tipo de grupo. En sí, la camerata son instrumentos de puras cuerdas, violines, violonchelos, chelos y obviamente el piano. Y ojalá que fuera un órgano o un clavicémbalo, que son diferentes tipos de piano, donde se tocaba música barroca en general de este estilo. Y prácticamente una de las principales obras que yo tocaba con estos compañeros era Corelli. Entonces, para mí me trae muy buenos recuerdos de cuando estuve como pianista acompañante de una camerata. Y la música eclesiástica es una música que va más desde tranquilos a adagios, que es música lenta, hasta alegratos, que es más rápido. Ya en 1717 llega el alemán Handel, que en sí, a pesar de que es alemán, él se va para Inglaterra a descubrir, a hacerse conocer, a tener nuevas oportunidades, y él empieza a investigar qué es lo que les gusta a la población, a la audiencia londinense. Entonces logra complacer a su audiencia con danzas y con un estilo barroco nuevo, que estrena su suite de piezas cortas, música acuática. Entonces se hace famoso en este país y en la época. Y como dijo Beethoven, Handel
Es el compositor más grande que ha existido jamás. Me descubriría la cabeza y me arrodillaría ante su tumba. Ya después, en 1717, con Francois, dio el término sonata, muy característico también del estilo barroco, derivado del verbo italiano suonare, que es sonar y tocar, a la música instrumental solista y también a suite de piezas para el clavicémbalo. En 1733 llega con música de mesa Telemann. Telemann en sí es, no sé si ponerlo como en una de mis listas de compositores favoritos, pero me gustan mucho sus obras en general, solo que no sé si ponerlo en la lista. Yo les dije que son unos tres compositores famosos y en sí, si ponemos un cuarto sería Telemann, pero dejemos la lista en tres. Telemann también fue bastante famoso en la época, tocó mucho para la oligarquía, pero después, o antes de él, mejor dicho, nació en 1678 en Italia también Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi es mi segundo compositor favorito, me encanta también. Él también las obras de él son características de camerata. Casi todas las obras de él son dirigidas para camerata, que ese es el grupo que les digo, de cuerdas, de violín, de cello, de violas, de violonchelos y de clavicémbalo. Y Vivaldi hizo más de 500 conciertos y uno de los más famosos es Las Cuatro Estaciones en 1725 que la hizo en Ámsterdam. Y ya para finalizar la época barroca, se termina con el mejor compositor, a mi parecer, de la época barroca, que es Johann Sebastian Bach. Bach dice, el objetivo y fin último de toda música no debería de ser otra que la gloria a Dios. Es un alemán nacido en 1685 y fue el más eminente de un largo linaje de músicos de la época. Su música es típica de música coral sacra del barroco tardío, ya que esta, como les digo, es la etapa final en 1680. Él hizo música para dramatizar la música de la iglesia. Lo que pasa es que como él es alemán y está en esta época de 1685, es uno de los compositores de la época luterana. Cuando estaba toda esa revolución de Martín Lutero, Bach era el que hacía las obras para las iglesias, dando vida a textos bíblicos. De las 5 misas de Bach que escribió, se destacan la misa Si menor en 1719, una de las obras más importantes del canon musical occidental. Y los motetes de Bach influyeron poderosamente a Mozart. Entonces, también una obra muy famosa de Juan Sebastián Bach es La Pasión según San Mateo, que abarca los acontecimientos bíblicos desde la Última Cena hasta la crucifixión. Era una oportunidad para aplicar las técnicas dramáticas de una ópera en un escenario religioso. Después también algo típico de Bach era que en sí todas sus obras las tocaba en órgano para iglesia. Y tenemos las cantatas y los oratorios. Los oratorios es un concierto para orquesta, coro o solistas que escriben pasajes bíblicos o la vida de un santo. Y la cantata, interpretada a menudo por grupos similares, pero en la iglesia, antes y después del sermón,
y consistía en reflexiones sobre los textos bíblicos de la misa. En sí, si podemos ver, toda la tradición en general católica y luego luterana empezó en la época barroca. Toda la música para iglesia, que incluso hoy en el siglo XXI la seguimos cantando o la seguimos escuchando en las iglesias, ya sea de cualquier religión, vienen desde la época de 1600, de la época barroca. Así que muchas piezas famosas religiosas son, fueron compuestas por estos compositores de esta época. Y también la tradición de cantar en las iglesias podemos decir que inició en esta época. Así que fugas, sonatas, contrapuntos, corales, canos, sacras, música sacra, monasterios, iglesias, ¿verdad? Son las palabras que representan la época barroca. Una época muy bonita, una época muy eclesiástica, y que si ustedes los ponen a escuchar, de verdad que nos da una conexión entre la fe y Dios. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, regálenme un like, se suscriben para que no se pierdan los próximos videos. Así que espero que nos veamos muy pronto y nos vemos en la próxima clase. Chao.